larga, ¿verdad? Y hablando de las 12 tribus, como que necesitamos leer un poco más el Antiguo Testamento, hay que empezar a leerlo, ¿verdad? Se dejan, yo creo que 15 minutos, 20 por leer 5 capítulos diarios. Dije, me voy a hacer yo, ¿cómo se dice? Voy a hacer el esfuerzo por empezar ya a leer la Biblia, porque sí el Antiguo Testamento es, pues no nos es tan familiar como el Nuevo, ¿no? Yo creo que en todas partes ha de ser así. Entonces, estamos hablando del aspecto profético así muy someramente de los 12 hijos, las bendiciones que Dios les da y las maldiciones, y todo lo que atañe al pueblo de Israel. Gloria a Dios. Aquí es un poema que Moisés empieza, es muy bello este poema, pero lleva mucho aspecto profético, lleva partes de sabiduría, se le nombra sapiencial, casi es un salmo, se puede decir que es un salmo, y habla un poco ahí de las 12 tribus de Israel. Dice así, les dije, de Deuteronomio 33, en el verso 6. Fíjese cómo Jacob, ¿verdad? Dice, subiste a mi estrado, y aquí vean nada más cómo van cambiando las cosas. Dice ahí, viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Y esta bendición profirió para Judá, dijo así: oye, oh Jehová, la voz de Judá, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo, sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. A Leví dijo, tu Tumín y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masab, con quien contendiste en las aguas de Meribá, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que le aborrecieren, para que nunca se levanten. A Benjamín dijo, el amado de Jehová habitará confiado cerca de ti, lo cubrirá siempre, y entre sus hombros morará. A José dijo, bendita de Jehová sea tu tierra con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, y con los más escogidos frutos del sol, con el río producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. Y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos, como el primogénito de su toro en su gloria, y sus astas como astas de búfalo. Con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín, y ellos son los millares de Manasés. A Zabulón dijo, alégrate Zabulón cuando salieres, y tú Isaacar en tus tiendas. Llamarán a los pueblos a su monte, ahí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. Agad dijo, bendito el que hizo ensanchar a Gad, como león reposa y arrebata brazo y testa.
escoge lo mejor de la tierra para sí, pues ahí le fue reservada la porción del legislador y vino en la delantera del pueblo. Con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová. Adán dijo: Dan es cachorro de león que salta desde Basán. A Neftalí dijo: Neftalí, saciado de favores, lleno de la bendición de Jehová, posee el occidente y el sur. A Aser dijo: Bendito sobre los hijos será Aser, sea el amado de sus hermanos y moje en aceite su piel. Hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. Hasta aquí llega, ¿verdad? Hasta el 25, porque lo habla de Jesurún. Jesurún es un nombre simbólico de Israel. Entonces, ya hablamos de la fundación el domingo en la tarde, ¿sí? De la familia de los 12 hijos. Aquí se refiere allá en Génesis a los 12 hijos, aquí ya son las 12 tribus de Israel. Y veamos aquí, por lo regular, casi fue un aspecto profético de bendición para todos, para todos. Entonces, yo les dije muy someramente, vimos el domingo los aspectos de bendición. Aquí pues no nos vamos a detener mucho porque el cometido es las 12 tribus de Israel y los 12,000 de cada tribu, que luego hasta decimos, es una gruesa, nunca ha habido ese nombrecito, ¿verdad? Entonces, va usted a la Merced y les dice: denme una gruesa. ¿Y cuántas naranjas le dan? 144, ¿no? Muy bien, una gruesa. Y vamos a ver que Israel perdió muchísimos privilegios de los aspectos proféticos que el Señor le está dando, ¿no? Y hablamos los años, hablamos un poquito también de los años, ¿no? Espero que no se les hayan olvidado del tiempo que ha pasado, aunque no podemos delinear fechas para cuándo van a entrar los 144,000, ¿no? Porque son los que nos dice que son vírgenes, nos dice que son entregados, son apasionados, pero pues la gente también luego mucho tiempo ha dicho, desde el 700 que fueron llevados cautivos, ¿no? 712 por ahí, 720, en lo que desaparecieron las 12 tribus de Israel. Pero hay que entender el aspecto espiritual y no el aspecto físico, que nos hablan de que son perdidas las tribus, están perdidas, y no es así, no es así, no están perdidas, o sea, Dios los tiene, ¿no?, en la mira. Y ahí hay un previo aviso de Nabucodonosor también, pero perdieron tierras, perdieron el linaje, perdieron todas las bendiciones, perdieron la tierra, aunque la tierra, pues sabemos, del pacto palestino es incondicional, es una promesa de Israel, que ya vimos cumplida, o ya estamos viendo su cumplimiento parcial y continuo, de que la tierra de Israel pues ha sido tomada ya por Israel, ¿no? Ha sido tomada, no toda, ¿no? Porque me habla del río Tigris, me habla, nunca Israel poseyó toda la tierra que Dios les dio, ahora sí, ¿no? Habla del Tigris, habla de los ríos aquí esos, y desde ahí empieza la tierra prometida. Entonces, muchos no saben su linaje, no saben dónde está Rubén, ni Isaacar, y solamente se deduce, porque conocemos a los judíos que son plenamente identificables, ¿no? De toda la gente se ve que decimos, ese es judío, aunque muchas veces puede ser de Simeón, o puede ser levita, o puede ser de alguna otra tribu, porque había mucho amistad entre Simeón y Simeón de acá de los tiempos de Jesucristo, que pertenecían a otras tribus, y no se sabe de Rubén, de Isaacar, y solamente se deduce. Es como decir, pues soy de la tribu de José, y es especulación, ¿no? Pablo sí dice su tribu, ¿no? ¿Sí se acuerdan de qué tribu era Pablo?
de Benjamín. Y lo hacen todos así con mucho orgullo y mucha alcurnia, ¿no? Y pues solamente son especulaciones. ¿Por qué? Porque se perdieron por completo. Y no sé si usted haya indagado por su apellido, porque luego muchos estudiamos el apellido, pero o no, nadie ha indagado de sus apellidos. Nadie, usted nada más. Sí sabe de dónde procede, ¿no? Hasta todos los apellidos tienen su escudo, ¿no? Sí. Todos los apellidos. Y pues nacen los apellidos así como ¿cómo les dijera? Pues como para reconocer a los de arriba o los de abajo, como Saulo de Tarso, ¿no? Saulo de Tarso pues era una ciudad y se les conoce así, como los de abajo, los de arriba, los de los bordos, los de la borda, y así, pero pues, como que no perdemos, ¿no? El abolengo, apellido, no sé si le gusta su apellido, a lo mejor se llama usted Pérez o Ramírez, o González, ¿no? Va a decir, no, pues no, como que no hay mucho abolengo, no es usted Mier y Concha, ¿verdad? ¿O no? No hay apellidos de abolengo aquí. De sangre azul no hay. No hay. Pero dicen que no. Entonces como que somos del montón, ¿no? Y desde ahí pues tenemos que ver que usted puede decir, bueno, pues mi apellido viene de acá, de Francia, de España, entonces sea de donde venga, nosotros también somos, hasta se puede decir, una raza degradada, ¿no? Porque nos dicen latinos, o somos latinos, ¿no? De América, y hasta ahí. Entonces, pues, descendencia de los romanos, ¿no? A que pues, Argentina se delinea un poquito más porque tanta migración de italianos, no sé por qué les gustaba Argentina, ¿no? Imagínense, caminar en diagonal por todo el Atlántico. No, pues cuándo voy a llegar, entonces se delinea más, ellos tienen así una raza más específica que nosotros, y ahí hay más parentesco. Entonces el aspecto profético nos habla siempre de los últimos días, y sabemos que se levantarán 12,000 de cada linaje, ¿sí? Y entonces nos dice ahí Jesús que los apóstoles están designados, los 12, para juzgar a cada uno de las tribus de Israel. A pesar de eso, pues van a tener que pasar por el juicio, ¿sí? Y la Biblia no nos da detalles, solamente nos menciona todas estas cosas. Entonces, Él va a reunir a los miembros de cada tribu. Lo podemos ver ahí en Apocalipsis 7. Entonces, ahí gráficamente nos está hablando de un ángel, y luego nos da un punto cardinal a destruir, o que va a destruir, pero aparecen hasta el quinto juicio, y se detiene la historia escatológica hasta que reciban un sello. Entonces esto no sabemos cuándo va a suceder, solamente sabemos que el Apocalipsis es cronológico, todo es cronológico. Hay que ver los eventos cómo están sucediendo, no sabemos cómo van a suceder, porque ya hablamos de la historia y hace 15 días hablamos del aspecto profético. Volví a decirles, ¿saben qué, hermanos? No hace 3 semanas, ¿no? El domingo, les dije, estamos exactamente aquí, en el aspecto profético, se los planteé, y les dije, esto es, entonces, vea usted los eventos que se han dado para llegar ahí, y les dije, también muchas de las posturas se han venido abajo, y cada día que pasa, muchas de las posturas se van a venir cayendo, y desde ahí entendamos nosotros que en Apocalipsis cada una de las tribus va a encontrar su jerarquía espiritual, y muchas veces no nos hemos detenido a pensar en eso. ¿Cuál es su jerarquía espiritual? Más que decir, pues yo soy de Simeón, yo soy de Gad, soy de Neftalí, no sé, tienen que encontrarlo. Y no en los aspectos cronológicos. Entonces, ahí lo que nosotros hay que entender, el listado que la Apocalipsis nos está dando. Judá ahora es primero, y yo les dije, Dan ya no aparece, y entonces uno dice, ¿por qué?
hay un error, no hay un error. Entonces, ya estuvimos viendo que ya muchas naciones han sido hechas a un lado, porque luego decían, no, pues el anticristo pues va a ser el papa, o va a ser o va a ser el otro, y no es así. Entonces como que se está ensanchando, cerrando el círculo de dónde va a salir. Ya lo vimos ahí en Daniel. Entonces no podemos decir, también es muy arbitrario, porque luego ahorita hay mucha especulación. Luego nos dicen, pues el anticristo va a ser judío, va a ser de Dan, o viene de Dan. Entonces será la serpiente junto al camino. Ahí lo vimos en Génesis 47, donde nos dice va a ser una serpiente junto al camino. Y entonces pues muchos le achacan ahí pues que procede de la serpiente antigua, porque luego hablamos del dragón y luego dan los nombres de Satanás ahí. Entonces hay que entender en un aspecto, ¿sí?, qué es lo que estamos haciendo nosotros. Y esto es, les dije, es, hermano, nuestro reloj. El pueblo de Israel, lo hemos dicho muchas veces, es nuestro reloj y es lo que nos está marcando ahora. Y sabemos y entendemos que pues nos va a tomar por sorpresa el arrebatamiento. Y muchos lo dan como ya inminente. Hemos hablado ya inminente. Y que muchos me dicen, no, es que va a venir un avivamiento fuerte, que vamos a tener que llegar hasta lo último de la tierra. Pues tal vez la iglesia no, pero lo más seguro es que estos 144,000 sí van a llegar a todas las partes del mundo. Conocen los judíos, están diseminados por todo el mundo, conocen la cultura, conocen el idioma, conocen pues, todas las costumbres, conocen los modismos del hablar. ¿Cuántos se tardarían en evangelizar si están en todas las partes del mundo? Pues, no se tardarían mucho. Hay cuál preparación para misiones, que te tienes que llevar a cada estudio 4 años, y luego la visita, y luego, ¿se acuerdan de la hermana que vino aquí? Tenía que hacer esto, y luego la visita, ya terminó el curso de 4 años, y luego salen al campo o andan en el campo mientras están estudiando, y ya después van a un viaje de reconocimiento y luego tienen que ser asesorados, así como en Egipto. Todos los que van al mundo árabe llegan a Egipto, porque aquí pues estudian árabe, pero según a la nación, todas las naciones hablan diferente el árabe, con sus modismos y todo. Y es una preparación vasta y muy larga. Hay una base de asambleas ahí, en el Cairo. ¿Y a qué país vas? Y ahí se le tiene que entrenar a él todavía se le tiene que entrenar a él. Y luego buscarle un misionero a donde llegue, o una familia cristiana se le busca. Y si no hay eso, pues se tiene que esperar. Así dijo la hermana, yo voy a Vietnam y me van a llevar a Jordania. Y tú dices, bueno, pues si el Señor no me dijo Jordania nunca, imagínense ir a Vietnam. ¿Cuándo habíamos oído eso de Vietnam? O las Islas Fiji, ¿cuándo habíamos oído eso? Nunca. Ahora sí ya, ahora sí. Entonces hay que entender cómo es muy difícil entender que haya sido desechado por la eternidad. Dan, dices, oye, pues, ¿qué fue lo que hicieron? Porque muchas veces no encontramos en la Biblia así, factores así. Entonces, pues, si viene el anticristo de ahí, pues, va a ser desechado. Así la tribu, como que los que atentaron, ¿no? Datán, Abiram, que atentaron contra el sacerdocio de Aarón. Todavía la descendencia ahí pasaron cientos de años, y no nos darás vida, Señor, y sirviendo, porque eran levitas, y sirviendo, Señor, danos vida, todavía sigue un clamor.
de la rebelión de sus padres. Fíjense nada más cuánto tiempo, cuántas generaciones pasaron, 1000 años o más, y seguían todavía ellos haciendo una amargura y sirviendo. Señor, danos vida y danos vida para alcanzar los propósitos que tú nos diste un día por alcanzar. Así como las bendiciones con José, ¿no?, son eternas, así con todos estos que son eternas, ¿no? Entonces dice, sois muy desechado por la eternidad, así como Judas, ¿no?, Iscariote. Les hablé de un libro ahí que fue encontrado apenas en el Copto antiguo, ya sumamente destruido, y ahí uno tiene que aprender a leer entre líneas. Y él dice ahí que sí, él fue marcado desde la eternidad del tiempo para la traición a Jesús. Y uno dice, lo aceptan, así como el calvinismo, así lo aceptan. Un familiar de un pastor nos platicaba, el pastor, que decía, es que mi suegro dice eso, Señor, tú no me eligiste a mí, pero yo te bendigo y te doy la gloria y la honra. Así como diciendo, Señor, pues no fui llamado, no fui elegido. Fíjense nada más hasta dónde luego llegan las doctrinas, ¿no? Aberrantes. Porque uno dice, bueno, Señor, yo les he dicho muchas veces, hay doctrinas para todos los gustos. Fíjense qué barbaridad eso, hay que platicarlo muy. Pero Dios sí elegido, ¿no? Hay muchos tipos de elegidos por él, ¿no? No lo entiendo. Que ¿Cómo sí, dijo? hay cristianos, Dios los eligió. No, Dios eligió a todos, ¿no? Por eso. Nosotros que tendemos más al arminianismo, Sí. murió por todos, ¿no? Sí. Entendemos. Ah, pero usted tiene que ver las doctrinas del calvinismo, y ellos también las sacan de aquí, Exactamente. ¿verdad? Entonces esto le dije, hay que entenderlo un poquito más y explicar esto. Explicarlo. Uno dice, bueno, pues, ¿qué es lo que dice Judas en su libro? Judas Iscariote lo dice así. ¿Sí? Es que yo fui elegido desde la eternidad para entregar a Jesús, pero él se suicidó, ¿no? Pues no podemos decir que no, que sí, ¿no? No sabemos el pensamiento, no sabemos los designios divinos, no sabemos qué es lo que Dios le tenía preparado, porque Él dice, yo vine a cumplir la obra encomendada, porque hasta los salmos lo dicen, ¿no? Los salmos lo dicen, y luego hasta Jesús dice ahí, yo no me pude hacer a un lado, porque era de nosotros, estaba en nosotros. Y hay que entender que Dios, muchas veces la gente de Dios dice, es que Dios no tiene nietos, con respecto a la descendencia de aquí, de estos 12, ¿no? Dios, sí, ¿verdad? Siempre hemos oído, ¿no?, que Dios no tiene nietos. Pues, ¿qué quiere decir eso? Pues es la decisión de cada uno de nosotros, ¿no? Ya porque el padre es salvo, el hijo es salvo, pues no. Ya porque el abuelo es salvo, el nieto es salvo, pues no. Y así nos la llevamos. Entonces, ahí Zacarías, estuve viendo Zacarías también hoy en estos días, y habla de 10 naciones y un gobierno del anticristo, y tomarán a un judío. Nos muestra así Zacarías, y Daniel lo vimos. Entonces yo les dije, ¿por qué? Porque se están cayendo las posturas y se va cerrando los eventos, y vamos a ir entendiendo lo que queda hoy en día. Entonces fue muy grave el pecado de Adán, pues fue indiferente o fue displicente para con el Señor. Es más, acabamos de leer a Moisés, ¿y qué le pasó a Moisés? Y Moisés era Moisés, ¿no? Nadie como él. ¿Y qué le dice aquí más adelantito aquí? Oye, te voy a permitir que veas la tierra, y ve aquí, mira el Jordán, mira allá, mira el Galad, toda la tierra, ¿no? Hay una cordillera ahí desde la hoy Jordania, es una cordillera ahí, y ahí fue del monte Nebo, pero él ya estaba, él no entró a la tierra prometida. Entonces bajando las montañas, pues era el pueblo, la nación de Israel, pero arriba pues es la frontera, ¿no? Es una cordillera así inmensa, y de ahí del monte Nebo nos dice la palabra que subió y a contemplar, y le dijo, allá está Galad, aquí está acá, aquí está Jerusalén,
Ahí está el Mar Muerto, ¿no? Ahí está el Qumran, ahí está el río, ¿no? Ahí está el Jordán y todas las cosas, pues. Aunque se puede decir que no lo desechó, bueno, de salvación, porque muchas veces hablamos, ¿no? Como Saúl, ¿no? O como curas que tenemos así, no fue salvo, no fueron salvos, porque también Saúl, pues, también igual, pero lo que hay perdón, porque Pedro hizo lo mismo, ¿no? Negar a Jesús. Pero pues como nos dice la Escritura, pues lloró amargamente, y al llorar amargamente, pues hay un arrepentimiento ahí. Entonces, Israel ha nacido como una nación santa, y todo este tiempo como que no le interesa. Entonces mostró una rebelión, mostró insultos, y Adán se le considera que fue el que construyó el templo sustituto de Jerusalén, en la frontera del sur y el norte de Israel. Pues ahí levantaron 2 templos, y la descendencia, los de Dan y los descendientes de Moisés fueron los del sacerdocio. Vemos ahí que dices tú, pero ¿cómo la descendencia y todo eso? Entonces, vemos ahí, mostró una rebelión y es un insulto. ¿Por qué? Porque es un sustituto de Jerusalén o una imitación, ¿no? Porque ahí fue donde levantó los becerros de oro y fue promotor de eso. Y vemos que pues, su lugar lo toma las medias tribus de José, pues, eran Manasés, ¿no? Y Efraín. Ya no son medias tribus, ahora pues ya son tribus completas. Entonces, nos dice, en el aspecto profético, dice de Manasés y Efraín, extenderán sus brazos al reino milenial de Jesucristo. Entonces, no hay nietos otra vez, ¿no? No importa, no sabemos eso, pero hay familias piadosas desde ahí, y entonces vamos a ir viendo todas las cosas que nosotros podamos tener una relación de parentesco, ¿no? Porque el genio, ¿no? La simiente no se pierde, pero el Señor tiene hijos directos. Y en cada familia pues hay dudas y hay seguridad. ¿Y cuántas veces dice uno, pues no hay salvación? Entonces hay muchas familias como Dan, ¿no? Que han dado la espalda al Señor, que están blasfemando al Señor. Entonces, ¿cuál es el propósito de estos 144,000? Entonces no los toquen, guárdalos. Entonces van a surgir entre el rapto y la tribulación. Y aquí vemos, hay que entender ahí por qué se abre el 6º sello del capítulo 6, del 6º sello del capítulo 7. Y entonces falta el 7º sello y va a haber una hambre horrenda por todo el mundo. Dice como nunca, habla después de la gran tribulación y que nunca va a suceder algo parecido, ni sucederá, ni ha sucedido algo que se parezca. Entonces ahí vemos que en el periodo de la gran tribulación van a ser los evangelizadores, y no sabemos si el rapto sea hoy, o sea mañana, o sea el año que viene, o a lo mejor en diciembre. Entonces vean nada más hasta dónde el Señor ya los tiene preparados, identificados, por eso les dije, identificados espiritualmente. Entonces imagínense la conversión de ellos. Tiene que venir un golpe brutal sobre Israel para la conversión de Israel, así como Hitler, ¿no? Que les trajo un golpe brutal, los arrinconan, y entonces sí, como que hay veces que las tribulaciones nos hacen bien, o las angustias nos hacen bien. ¿Por qué? Porque si no, no haríamos nada. El Señor nos está llamando al ayuno y oración. A ver, éntrele. A
llevaría una oración, que no le llegue un golpe terrible, hasta entonces van a ayunar, hasta entonces vamos a dedicarle tiempo al Señor, hasta entonces vamos a dejar 1000 cosas que estamos haciendo y que no son de provecho. Y entonces así el Señor pues, va a tratar, y así siempre ha tratado con los seres humanos desde el principio de la humanidad. Y vamos a ver, ¿no?, qué es lo que el Señor nos tiene. Hablarán, ¿no?, de la palabra del Señor. Imagínense el poderío del Espíritu de Dios sobre estos personajes. Imagínense qué es lo que van a hacer. Pues ahora sí va a ser, ¿cuál gracia? No hay gracia, se acabó la gracia. O acabamos nosotros con la gracia, no en nuestras palabras. O sea, Dios nos salva a pesar de nosotros. Porque hoy está el mundo muy placentero, muy vividor. ¿Cuántas de las personas se están preparando para irse al reventón, irse que al antro, que irse de borrachos, y que irse acá, y que irse allá? ¿Cuántas citas ahí para mujeres y hombres? Terrible, placentero. Hoy es placentero, ¿no? Pero en la época de la gran tribulación pues va a ser juicio tras juicio, y será un sufrir tras un sufrir, ¿sí?, y un martirio sobre otro martirio. Entonces, cuidado con el sello, y hay que entender, hermanos, las cosas. Aquellos, pues ya sabemos, no se va a poder comprar, no se va a poder vender. Así, igual que en Esmirna, pues, estamos viviendo ese tiempo de Esmirna. Las iglesias entonces ya saben que no son 7 iglesias, sino es un proceso de la iglesia en el tiempo o en los tiempos, lo que les va a pasar, lo que les ha pasado a las iglesias. Y ahí va a haber muchas cosas ahí, entonces ya pues, van a ser hijos del Estado, pero si hay una oportunidad, ¿no? O sea, Dios tiene que alborotar todas las cosas, traer juicios y poner al hombre entre la espada y la pared para que procedan al arrepentimiento. Pues ahí hay vida, hay mucha vida, ¿no? Hay mucha vida ahí. Y pues muchas cosas ya sabemos de la tecnología, ya hablamos también de la tecnología, que ahora por la tecnología sí es posible que una sola persona pues gobierne, impere, o sea, un dictador. Va a ser un dictador terrible, ¿no? Acá no puede en Venezuela con uno, imagínense, un dictador de ese vuelo. Y luego Apocalipsis, Daniel 12 nos dice que le queda poco tiempo. Pues va a llegar con todo a deshacer, ¿no? Ahora pues, hablamos de los chips, hablamos de muchas cosas, ¿no? Hablamos que se pueden hacer 1000 cosas por la tecnología, y pues todavía siguen funcionando las tarjetas, pero ya también los chips, o el chip en la frente o en la mano. Entonces hay una plataforma ya, y la plataforma está puesta para el anticristo, y vamos a ver hacia dónde apunta. Entonces sabemos de la venida del Señor, ¿sí? Entonces hay que ver el conflicto que existe aquí en México, cómo están los secuestros, los homicidios, ¿no?, las desapariciones forzadas, muchísimo. Entonces, cómo estamos apreciando el dinero, qué es lo que estamos haciendo, ¿no?, las naciones industrializadas. Tenemos que ver muchas cosas, y todo esto se va a acabar, y son las características que Satanás está usando. ¿Qué es lo que está usando? La ignorancia de las gentes y la necedad de las gentes. Porque Apocalipsis en el capítulo 7 me está mostrando que va a haber gran cantidad de personas salvas, pero andan en el poderío del Espíritu, ¿no?, todos estos personajes, ¿sí? Entonces sabemos que Cristo viene, no por los evangelios, por hechos, por Apocalipsis, ¿sí?, pero hay que entender la gloria que tenemos, o que nos va a venir, la gloria real del Señor. Entonces cada quien decide, porque ¿qué dice el Señor? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el Señor, hermano, nos está gritando. ¿Por qué? Porque Él está usando de la misericordia para con nosotros hoy en día. Hoy en día.
Y el ser humano, pues, no reaccionamos, No hay una reacción positiva del ser humano. No hay una reacción positiva todavía del cristianismo. No se ve. Al contrario, les he dicho, iglesias están cerrando. Iglesias cerrando. Entonces, gracias al Señor, hermano, por lo que nos da, por lo que nos revela. Que el Dios Todopoderoso ha tenido compasión y misericordia de nosotros. Gracias por tu casa, gracias por tu familia. Declaramos, hermanos, usted declare, ¿no?, por la fe la salvación, porque por uno es salva la familia y nos aferramos a esa promesa. Anden como anden. Anden como. La fe, es la fe de uno, Entonces, hermano, pues adelante, ¿no? La fe de uno nada más, es la fe de uno. Vamos a orar por el amigo, el compañero de trabajo de Raúl. Realmente lo vamos a pedir por él, que el Señor lo bendiga, que lo prospere, que el Señor vamos a orar por él, en el nombre